Bueno, muy buenas tengan todos. Hace unos días estuve hablando con unos amigos y salieron a relucir una serie de términos muy propios de la realidad cubana. De una manera muy original y hasta poética en algunos casos, en Cuba se han estilado manejar de forma muy peculiar la realidad que nos embarga. Me refiero al uso y abuso de los eufemismos. Desde hace algunos años hemos estado inundados de estos eufemismos y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Por lo menos para mí resulta algo curioso. Según el diccionario de la Real Lengua Española, un eufemismo no es más que una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Pues sí, además del lenguaje chauvinista al que siempre nos acostumbraron con esas frases como que somos el país más culto del mundo, somos los más valientes, los más bravos, los más duros, nuestros atletas son los mejores del mundo. También tuvimos que adaptarnos a los nombres muy sui generis que reciben en Cuba los fenómenos. Le vamos a poner ejemplo para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Lo que para otro país del mundo es una crisis económica debido a la implementación de medidas de corte neoliberal donde los bancos y las transnacionales extranjeras están saqueando los recursos económicos de ese país. Y con esto han aumentado los costos de los combustibles, los alimentos y los medicamentos. Para Cuba, para el gobierno cubano, en nuestro patio, nos referimos a un periodo especial, donde nos hemos visto obligados a pasar este periodo especial por culpa del FMI y del cruel y genocida bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos de Norteamérica, que nos quiere ahogar porque sencillamente nuestro país decidió ser diferente. Y todos sabemos que el periodo de especial no tuvo ni el nombre. Más cercano en el tiempo aún, tenemos que cuando dentro de esa crisis que ya vivimos tenemos una enorme recaída, para la prensa y el gobierno es una coyuntura. Sí, una coyuntura. Aunque lo único que esta coyuntura pueda articular sean problemas y vicisitudes. Una de las frases que más me gustan por lo sarcástica que resultan es la denominación que se utiliza para los conflictos armados. Les voy a poner un ejemplo. Si los Estados Unidos de Norteamérica hace una escalada militar en Irak, evidentemente es una guerra genocida, una guerra de exterminio que solo persigue intereses económicos para robar el petróleo y los recursos naturales de ese país y afianzar la economía de los Estados Unidos en el poder mundial. Ahora, muy diferente se expresará la prensa si las tropas enviadas a otro país son las tropas cubanas. Ya que si Cuba envía tropas en una invasión a Israel, o envía tropas a Venezuela, o a República Dominicana, o a Bolivia, todo esto ha ocurrido, no crean que no, o a El Salvador, Panamá, Nicaragua, Angola, Etiopía, el Congo, Granada o cualquier otro país que incluso se me haya quedado por ahí y que no lo puse en este trabajo, estamos sencillamente frente a un acto altruista, donde una pequeña isla del Caribe contribuye con sus modestos esfuerzos a ayudar a los pueblos del mundo a que obtengan una verdadera independencia de los gobiernos tiránicos y capitalistas, o algo así por el estilo. Pero al final, una guerra es guerra igual, hay muertos igual, hay destrucción igual, y a fin de cuentas hay injerencia en los asuntos internos de cualquier país al que Cuba le envíe tropas. ¿No creen ustedes? Otro de los detalles donde se hace derroche de eufemismo es cuando se habla sobre la realidad del mundo y se compara con lo que pasa en Cuba. Por ejemplo, si en cualquier país de Latinoamérica se dan una serie de manifestaciones violentas, la lectura oficialista en Cuba será más o menos así. El pueblo de ese hermano país se cansó de los paquetazos neoliberales, del gobierno de ultraderecha y sale a las calles haciendo un justo reclamo de sus derechos, por los cuales apoyamos todas las acciones que se están emprendiendo en aras de restablecer la dignidad y el decoro de los oprimidos del mundo. Ahora, muy diferente será la lectura de los medios oficiales si un día cualquiera, como por ejemplo un 11 de julio, tras salir a las calles el pueblo de Cuba
para de manera espontánea en más de 30 ciudades del país reclamar los genuinos derechos del pueblo de Cuba. Y es cierto que en algunos lugares sí hubo violencia, en algunos lugares sí se llegaron a actos violentos, pero por lo general estos fueron o comenzaron por personas defensoras del régimen, aupado por las palabras del presidente cuando dijo que la orden de combate estaba dada, y por policías y soldados que vistieron de civil con palos y piedras para ir a atacar a esos manifestantes. Pero bueno, dicho el preámbulo, la prensa oficial se va a blindar hasta el tuétano con declaraciones muy parecidas a esta. Ese grupo de mercenarios al servicio de una potencia extranjera que pretende desestabilizar al país, promulgando la violencia, atentan contra la tranquilidad ciudadana y quieren destruir al policlínico, el círculo infantil y la escuelita primaria de la esquina. Las autoridades reaccionaron con mucha sangre fría, tratando de restablecer el orden público resquebrajado por estos lumpens desalmados pagados por el imperio más poderoso del mundo. Si Cuba vende a altos precios a otros países los servicios de salud brindados por sus médicos, a los que solo les paga el 25% del dinero que ganan, mientras el Estado cubano se queda con el 75% del contrato, la nota de prensa dirá más o menos así. Nuestro país desinteresadamente envía miles de soldados de bata blanca para que brinden los servicios de salud, salvando miles de vidas humanas en los más recónditos parajes, solo por la solidaridad y el bienestar de los pueblos. Asimismo va a decir. Un ejemplo muy curioso es que si hay un cambio de presidente en el mundo entero, lo primero que hace es decir que va a eliminar las malas prácticas y las leyes establecidas por los gobiernos anteriores que han estado afectando a los ciudadanos. Pero no, en el caso de Cuba esto no es así, pues la consigna que se va a enarbolar simplemente es somos continuidad. ¿Cómo? Somos continuidad. O sea, más de lo mismo, pero igual. Si cualquier país del mundo hace una reunión donde se plantee que en Cuba no hay derechos humanos, nuestra prensa rauda y veloz dirá que es una campaña de descrédito como parte de una agenda que pretende impulsar un golpe blando y que es una injerencia en los asuntos internos del país. Pero si Cuba infiltra agentes en los países latinoamericanos para que desestabilicen esas sociedades, eso es parte de la solidaridad mundial para ayudar a los pueblos del mundo a que combatan el neoliberalismo, el capitalismo, la esclavitud, el feudalismo y cualquier otro ismo que se les ocurra. Prohíben una marcha pacífica a unos cubanos que vestidos de blanco quieren llevar una flor y aupan a un grupo de viejas sufridas que amenazan, ofenden y repudian a estos últimos que querían salir en su marcha, para luego decir que el pueblo se cansó de esta patraña, espontáneamente apareció una guagua con una caldosa agua y los llevaron de Jatibonico para Santa Clara para que les dé un acto de repudio a uno de los marchantes que vivía ahí. Todo eso escoltado por la policía. Si un grupo de cubanos se dirigen al Vaticano para pedir a su santidad el Papa que se pronuncie sobre lo que está pasando en Cuba, en primera plana verán la portada que dirá: «Oh, pobrecito el Papa, qué falta de respeto a la Iglesia y a sus seguidores, qué conducta tan deleznable, pobrecitos todos». Mientras que para nadie es un secreto que en Cuba durante muchísimos años estuvieron prohibidas las prácticas religiosas por estar en contra sencillamente de los preceptos del comunismo. Y en varias ocasiones cientos de curas fueron expulsados de nuestro país, incluso con violencia, que muchas personas perdieron el trabajo o fueron repudiados en su trabajo y en su centro de estudio por practicar y por tener creencias religiosas. Y como corolario de lo inverosímil y en aras de arreglar la maltrecha economía nacional, se estudió durante 10 años todo un conjunto de medidas para lograr el ordenamiento de la economía. Y al cabo del primer año su implementación dejó el desbarajuste económico que alcanza la estrafalaria cifra de 6.900% de inflación. Como ya pueden ver, es muy complicado. Bueno, ya yo estoy un poco trastornado con todo esto. De verdad, si alguien me puede ayudar, déjeme algún comentario, si conocen algún otro eufemismo o alguna frase de estas tan particulares. Gracias y disculpen el reguero que les he armado hoy y prometo hablar cosas más coherentes la próxima vez.